Arendt, solo también rescatar que sobre todo es una obra filosófica, ¿no? Es de análisis al pensar más que el conocimiento, ya que hay que hacer la diferencia. Hannah Arendt lo hace. ¿Qué es el conocimiento y qué es el pensar? El conocimiento, ella señala, pues es la acumulación de saberes, experiencias, y el pensar es esa reflexión humana, personal, que la tiene que hacer toda persona. Eichmann, ya lo han dicho, pues era un nazi, su enseñanza, ¿no?, cultural, social, era pues antisemita, y se le acusó de que él era la persona que había dirigido lo que se llamó como la solución final. Se le acusó de eso. Sin embargo, en la obra se lee que durante las audiencias pues no estaba probado ni acreditado todo ello, porque en principio no habían documentales ni medios probatorios que lo indiquen, como que había dirigido o había sido la persona que había ordenado estas soluciones finales, y tampoco las testimoniales habían sido de testigos directos, simplemente habían sido de testigos referenciales que decían que habría sido Eichmann la persona que habría ordenado las deportaciones que estaban destinadas a esta solución final, que eran pues donde les daban muerte a los judíos, ¿no? Las deportaciones eran, ¿por qué? Porque Eichmann básicamente tenía la función de ir, por ejemplo, a Dinamarca, Hungría, Bélgica, y hacer las coordinaciones para poder deportar a los judíos y llevarlos a estos centros de exterminio que estaban en el este, ¿no?, en Polonia. Bien, yo al entender que esta obra es filosófica, de pensar, le he llamado, bueno, como título le he puesto a la lógica de Eichmann, ¿no? Dice Hannah Arendt que la declaración de Eichmann desde un inicio ante la policía, porque primero declara ante la policía, notaba en gran medida lo grotesco que era, ¿no? Y hasta resultaba un poco cómico, pero ¿por qué? Resultaba cómico porque las cosas que decía eran un lenguaje repetitivo e inconsciente. Es decir, Eichmann era una persona que no meditaba y no reflexionaba. Dice la autora de que esta persona era incapaz de decir una palabra por sí misma. Eichmann también dice la autora que no solamente había actuado consciente y voluntariamente en cada uno de sus actos, así él lo manifiesta. En un momento dice de que se sentía culpable, incluso como las compañeras señalaron, él decía de que lo había hecho. Es más, Eichmann decía en una parte de la audiencia de que él se hubiera sentido mucho más culpable y hubiera llevado un gran pesar si es que no habría cumplido con la diligencia que se le había encomendado matar a los judíos. Entonces, durante todo el proceso judicial, Eichmann da explicaciones sobre esto, ¿no? De que únicamente había cumplido las órdenes y las había cumplido a cabalidad porque eran las órdenes de Führer, que era Hitler, y ese era el ordenamiento jurídico de entonces. Entonces no habría una participación ilegal o contraproducente de Eichmann, simplemente había cumplido las órdenes. La autora señala pues que era imposible para los jueces tratar de que Eichmann haga una reflexión sobre sus propias declaraciones, ¿no? Era una persona poco empática y reflexiva, durante los estudios que se le hicieron a Eichmann para ver si era una persona normal o sufría de repente alguna alteración psiquiátrica, psicológica, se advierte que durante las 6 sesiones que le hacen 6 psiquiatras, se verifica que Eichmann era una persona normal, es decir, una persona aparentemente común y corriente como nosotros. Entonces, respecto a esta lógica de Eichmann, da justamente el nombre de la banalidad del mal. Entonces, la banalidad del mal no es porque sea un crimen horrendo, monstruoso, o porque lo tenga que hacer una persona horrenda, monstruosa, o un demonio, sino que la banalidad del mal lo puede hacer cualquier persona de a pie, aparentemente común y normal, pero que ha perdido esa capacidad de juzgar entre lo que está bien y lo que está mal.
Por eso es el nombre de la banalidad del mal. Ahora, un punto importante en la lectura es sobre los problemas que presentó la acusación fiscal en contra de Eichmann. La acusación se basó en los sufrimientos de los judíos, no en los actos propios que Eichmann había realizado. Es decir, estaba más centrado en cuánta población judía había muerto, pero no así en los propios actos de Eichmann, ¿no? Que son necesarios, sabemos, para una imputación objetiva. El problema consistía en que las pruebas referentes a Eichmann, como había dicho, respecto al exterminio de la parte del este, no estaba totalmente acreditado. Sin embargo, se le imputa y finalmente es juzgado y sentenciado por ello. Es importante también señalar que la acusación fiscal contra Eichmann fue objeto de fuertes presiones por parte de los supervivientes israelitas, que pues fueron finalmente también las personas que lo juzgaron. Como dijeron mis compañeras, eso totalmente criticado desde el inicio, porque evidentemente demostraba cierta imparcialidad por parte de los jueces, ¿no? Porque definitivamente era un dolor, un sufrimiento con toda la población judía que había muerto. Dice la autora que en el caso de que Eichmann hubiera sido juzgado en Alemania, el destino hubiera sido diferente, ¿no? El destino hubiera sido de que él sea absuelto justamente por esa falta probatoria que hubo durante el juicio contra Eichmann en Israel. Esta parte me gusta, que es cuando el abogado de Eichmann dice que él simplemente había cometido actos de Estado, ¿no? Que él estaba obligado a obedecer las órdenes que se le daban, ¿no? Durante el juicio de Eichmann, pues entonces la autora dice que fue totalmente arbitrario desde que lo trajeron de Argentina para Israel, ¿no? Donde prácticamente fue un secuestro. Estaba acreditado que había órdenes superiores, sin embargo se le acusa a Eichmann de haber dado esas órdenes de manera directa, lo cual nunca se acreditó. Y pues, como habíamos dicho, se basó en las testimoniales que únicamente eran referenciales. Para Hannah Arendt, ¿Eichmann era responsable o no era responsable? Bueno, ella dice, como ya hemos dicho, que simplemente Eichmann habría cumplido las órdenes, ¿no? Solamente las había ejecutado. Entonces, para Hannah Arendt, Eichmann pues era una persona inocente, y para Hannah Arendt este juicio fue injusto. Y justamente ahí voy a hacer una reflexión sobre lo que ella abarca en cuanto a la justicia, la política, los derechos humanos y el Estado. Los derechos humanos tienen que tener límites en el marco de un sistema estatal soberano. Hannah Arendt hace hincapié en la concepción del derecho a tener derechos como una alternativa que pone en relación el derecho moral a ser miembro y a la vez a tener individualidad. Es decir, uno no puede dejar de ser por pertenecer a una colectividad. Uno tiene que tener una convicción, uno tiene que tener esa capacidad de discernimiento. Ello en relación al derecho político de actuar en pluralidad y emitir juicios al interior de una comunidad política. Es decir, señores, ustedes como magistrados pueden emitir opiniones individuales al margen del deber del ordenamiento jurídico que tengan. Señala que la política no debe estructurarse a partir de la raza, religión, economía, bajo el dominio de la burocracia, como ocurrió que veían justamente diferencias contra los judíos, ¿no? Y el uso de violencia como instrumento de gestión legítima para controlar y asimilar a los pueblos sometidos, lo que ocurrió a través del genocidio que cometieron los alemanes. El desarrollo de estas prácticas tejerá la incertidumbre entre el imperialismo y totalitarismo, cuyas experiencias deshumanizantes y desestabilizadoras ya las hemos visto en imágenes anteriores. Entonces, el interés nacional, personal, estatal no puede tener prioridad sobre la ley. La justicia debe alcanzar su fin propio.
Y justamente en la tarde también vamos a hablar sobre otro autor que es Richard Rorty, que él habla sobre la idea y construcción sobre la idea y construcción pragmática de la solidaridad. Richard Rorty habla sobre una solidaridad humana. Richard Rorty dice de que lo que hablaban las compañeras, ¿no? A veces tenemos una moralidad dudosa, engañosa y nos autoengañamos también, ¿no? Porque es más fácil sentir una moral con aquella persona que es afín a nosotros, que tiene nuestra misma idiosincrasia, a una persona distinta. Entonces, la idea de solidaridad, de una idea justa, de un Estado realmente democrático, tiene que ser esta, que entienda a todos por igual, que sea tolerante, pluricultural, que crea en las diferencias, que sea consciente de esas diferencias, que las comparta y que se solidarice con ellas. Bien, compañeros, esa es mi reflexión final. Esta es mi reflexión final. Es que, bueno, considero que la banalidad del mal abarcó desde la actitud de Eichmann, ¿no? Así como la de otros nazis, que se encontraba disfrazada como una justificación de sus actos, de que solo habían ayudado o tolerado la aniquilación de los judíos, autoengañándose, neutralizando su capacidad de pensar. Es por tanto una banalidad del crimen, de lo cruel, de la humanidad, de lo externo, del otro, ¿no? Del otro nos referimos a la otra persona, ¿no? De lo malo, y también es un exterminio de quién, de uno mismo, porque nos neutralizamos, nos volvemos cero persona. Entonces la acción personal siempre debe merecer en cada momento una reflexión y un discernimiento ético y también moral de lo que es bueno y malo, de los actos que debemos hacer, aún el costo sea elevado. Mira, esto también es una frase muy bonita de Arendt, de Hannah Arendt, que dice, ¿no? El mal no es nunca radical, solo es extremo y carece de toda profundidad y de cualquier dimensión demoníaca. Puede crecer desmesuradamente y reducir todo el mundo a escombros, precisamente porque se extiende como un hongo por la superficie. Eso es la banalidad del mal. Solo el bien tiene profundidad y puede ser radical. Gracias, compañeros. Eso es todo.